Dios les bendiga. Nuevamente un día domingo alabando y bendiciendo al Señor. Nuevamente un día domingo expresando sus misericordias. Agradecemos mucho a Dios porque Él ha sido bueno con nosotros. Quiero agradecer a las personas que están, ¿no es cierto?, viéndonos a través de las plataformas, no solamente aquí en Chile, sino que, ¿no es cierto?, en todo el mundo. Hoy tenemos las herramientas para poder llegar a muchas partes del mundo. Y agradecemos a las personas que nos siguen, agradecemos a las personas, ¿no es cierto?, que nos ponen, ¿no es cierto?, un like, nos escuchan cada domingo. Quiero dar gracias a Dios porque a pesar de, ¿no es cierto?, de que las cosas a veces nosotros creemos que no resultan bien, para Dios, ¿no es cierto?, las cosas van perfecto. Y eso es lo que nosotros debemos entender, que para Dios las cosas son distintas. Él tiene una mente superior a la nuestra. Y quiero empezar con esta predicación del día de hoy, agradeciendo a Dios y también agradeciendo a las personas que se nos están sumando aquí a la plataforma de TikTok, a Facebook y también en YouTube. Dios les bendiga. Puede buscarnos también como Centro Cristiano El Dios que Adoramos o al Dios que Adoramos en la plataforma de TikTok. Hoy vamos a hablar sobre un pasaje muy interesante en el libro del profeta Isaías, capítulo 1, versículo 18. El título de hoy es Ven pronto, ven pronto. Y dice así el versículo base del día de hoy. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. De eso vamos a hablar el día de hoy. Bien, el pasaje es, yo creo que bastante claro, pero empieza con dos palabras esenciales, que son ven luego. Ven luego, dice Jehová. O sea, que el Señor está diciendo que vayamos pronto a Él. El cristiano, por lo general, tiende a excusarse para ir al Señor, para ir a Dios, para ir a su presencia. De distintas maneras. Por ejemplo, a veces estoy trabajando, a veces no tengo tiempo, a veces tengo que ir de compras. Y siempre nosotros nos estamos excusando para ir a Dios, para ir al Señor, a su presencia. Pero el Señor quiere que vayamos a su presencia con prontitud. Él dice, ven luego, venid luego, ven ahora. No esperes a más rato, no esperes para después. Ven ahora, dice el Señor, dice Jehová. Antes de que nuestros pecados, hermanos, hermanas, persona que nos escucha, antes de que nuestros pecados sean emblanquecidos, antes de que nuestros pecados sean lavados, debemos ir al Señor con prontitud. Y después la segunda frase muy importante de este versículo a analizar el día de hoy es: y estemos a cuenta. Ir a la presencia de Dios, ¿no es cierto?, diariamente es esencial, porque nuestros errores son diarios. Pero también las misericordias de Dios son diarias. Por eso debemos estar a cuenta con el Señor, ir pronto a Él y estar a cuenta con Él. Y el pedir perdón, hermanos, hermanas, querida persona que nos escucha, el pedir perdón no es para quedar con mi conciencia tranquila. Líbrenos Dios de pensar eso. Hoy quiero instruir sobre este asunto, hermanos, hermanas. Porque muchos piensan que pedir perdón es quedar con mi conciencia tranquila. Es como decir borrón y cuenta nueva y listo.
Muchos piensan que pedir perdón, ¿no es cierto?, después de arrepentirme, ya está, no tengo que hacer nada más. Y no es así, así no funciona esto. El objetivo, hermanos y hermanas, de pedir perdón es llevar nuestras vidas a una purificación y que esa purificación nos permita la santificación necesaria para ir a Dios. Para santificación de nuestras vidas, para ir mejorando nuestras vidas, o sea, seguir nuestra meta con una vida mejorada. Por eso Jesús le dijo a María Magdalena: vete, pero no peques más. Y ahora quiero contarles un relato bíblico en la historia de David que pasó. El rey David, después que cometió, ¿no es cierto?, uno de sus pecados más grandes, pidió perdón a Dios amargamente y sufrió mucho por pecar en contra de Dios. Quizá, ¿no es cierto?, usted se está preguntando ¿cuál de todos los pecados que cometió David? Bueno, vamos a enfocar esta historia bíblica que nos va a expresar, ¿no es cierto?, esto. Segunda de Samuel 11, del 14 al 17, dice lo siguiente: a la mañana siguiente, David le escribió una carta a Joab. Joab era el capitán que tenía David en la guerra. Y se la envió por medio de Urías. La carta decía: pongan a Urías al frente de la batalla donde la lucha sea más dura. Luego déjenlo solo para que lo hieran y lo maten. Por tanto, cuando Joab ya había sitiado la ciudad, puso a Urías donde sabía que estaban los defensores más aguerridos. Los de la ciudad salieron para enfrentarse a Joab, y entre los oficiales de David que cayeron en la batalla también perdió la vida Urías el hitita. Bien, les voy a contar el contexto sobre esto, porque leí un versículo, ¿no es cierto?, pero les voy a dar el contexto. El contexto es que David estaba en guerra con un pueblo. Entonces, ¿qué correspondía? Que el rey David estuviera con el pueblo, ¿no es cierto?, allí en la campaña, dice la Biblia. Que le correspondía al rey estar en campaña con sus soldados. Él tenía que estar allí en batalla, pero él decidió no ir. Él decidió no ir a la batalla y se quedó en el palacio. Y resulta que él dice que fue a la azotea o a la terraza, podemos decir el día de hoy. Fue a la terraza y empezó a mirar desde la terraza arriba y vio, ¿no es cierto?, a una mujer que se estaba bañando. La vio desnuda y la deseó. Y resulta que esa mujer era Betsabé, la esposa de Urías. Entonces David la mandó a llamar y se acostó con ella y la dejó embarazada. Luego, David, para encubrir su pecado, llamó a Urías para que se acostara con su mujer en medio de la batalla, ¿no es cierto? Lo llamó para que se acostara con su mujer, pero Urías no quiso, porque dijo: no, yo debo estar en la batalla donde mis compañeros, yo no puedo disfrutar de esto porque yo sé que, ¿no es cierto?, mis compañeros están en batalla y yo debo ir allá. Y como no quiso acostarse con su mujer, David, para encubrir su pecado, para encubrirlo, manda a Joab, ¿no es cierto?, el capitán, y le dice que mande a Urías al frente de la batalla para que lo maten. Ese es el contexto de estos versículos bíblicos. Primero, quiero decir, David estaba ocioso y vio a la mujer de Urías. Segundo, se acostó con ella y la dejó embarazada. Después de dejarla embarazada, llama a Urías
y le dijo que fuera a su casa para que él, ¿no es cierto?, se relajara de la guerra y se acostara con su mujer para encubrir su pecado. Y después, viendo que Urías no quiso hacer eso por conciencia de que sus compañeros estaban en la guerra, le dice a su capitán Joab que lo mande a las primeras filas para que lo maten y así encubrir su pecado. Y saben, pasa algo muy interesante porque Dios le habla a David de su pecado a través de una parábola, podremos decirlo así, y manda al profeta Natán a hablar con David con respecto a lo que pasa en esta fracción de la historia. Vamos a leer 2 de Samuel 12 del 1 al 9 para ver qué es lo que pasa en este momento. Dice así: Jehová envió a Natán a David. Natán era el profeta. Y viniendo a él le dijo: habían dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos, juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán al rey David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en su seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Eso le dice el profeta, ¿no es cierto?, a el rey David por su pecado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esto? Dios le había prometido a David que él iba a construir el templo en donde iba a estar el arca del pacto, en donde iba a morar la presencia de Dios. Pero Dios castiga a David y le dice: ahora tú no vas a construir el templo, ahora lo va a construir tu generación, tu hijo. No vas a ser tú. Ese fue uno de los castigos que Dios le impuso a David. Y el otro castigo que le impuso a David fue la muerte del niño que iban a nacer entre Betsabé y el rey David. Murió al final el niño. En este contexto, el rey David escribe un salmo, porque él se dio cuenta de su pecado. Él se dio cuenta de lo que había hecho era terrible delante de Dios. No era un pecado menor, no era un pecado superficial. Era un pecado profundo, era un pecado de muerte. En ese entonces, si hubieran aplicado la ley,
David tendría que haber muerto apiedrado. Pero Dios tuvo misericordia. Y sabe, David se dio cuenta del tremendo pecado que había cometido. Aparte, ¿no es cierto?, de meterse con la mujer de otro, también mató al esposo. Entonces, hermanos, fue un pecado tremendo. Y David se dio cuenta de esto y escribió el siguiente salmo. Quiero que lo escuchemos y lo analicemos. Voy a leerlo y lo analicemos para ver qué es lo que David tiene que decir en su defensa delante de Dios. David escribió el Salmo 51 a raíz de este problema que se suscitó. Y David dijo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Ese es el salmo que escribió David después de su pecado. Después que cometió este terrible pecado, él escribió este salmo, ¿no es cierto?, expresando que estaba totalmente arrepentido de lo que había hecho y que pedía misericordia decía: haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén, porque Dios le había quitado ese beneficio que le había dado de construir la ciudad, de construir el templo nuevamente. Le dijo: tú ya no vas a construir el templo donde va a morar mi presencia. Entonces, hermanos, hermanas, cuando le fallamos a Dios, yo quiero decir que el Espíritu Santo se apaga en tu vida. Y con esto también se va la valentía del cristiano, el valor, el coraje que necesitamos para luchar en contra del enemigo. Y sabes, somos presa fácil de él. Por eso el consejo de hoy para nosotros es lo que dice Isaías 1:18. Ven luego, ven pronto, venid ahora, dice Jehová, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si tus pecados son como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. No es más
no es después, es ahora en donde tenemos que ir a Dios a pedir perdón por nuestros pecados. Estamos viviendo en tiempos de gracia en donde uno puede ir a Dios constantemente y pedir perdón diariamente por sus errores. No perdamos esta oportunidad que nos da Dios para poder, ¿no es cierto?, ir a su presencia y pedir perdón por nuestros pecados. David lo expresó de una manera magistral. A pesar de sus terribles pecados que cometió, debemos ir pronto a Dios, porque cuando pasa el tiempo lejos de Dios, nuestros ojos se ciegan y no vemos a Dios. Nuestros oídos no escuchan ya después a Dios. No hay comunicación con Dios. Hay confusión y somos presa fácil del enemigo. Y para terminar, quiero decir lo último y recordar algo, palabras expresadas por el rey David en el mismo salmo que leímos, 51. Los sacrificios a Dios son el espíritu quebrantado, y que al corazón contrito y humillado no va a despreciar el Señor. Y quiero que recordemos eso. Al corazón contrito y humillado no desprecia a Dios. Cuando tú estás profundamente arrepentido de tus pecados, de tus errores, Dios no te va a rechazar en su presencia. Pero recuerda que así como nosotros pecamos después, y así como Jesús le dijo a María Magdalena, vete y no peques más. Creo que el cristiano tiene que ir evolucionando. Los pecados no pueden ser repetitivos en el cristiano. O si todos podemos cometer errores, todos podemos caer en algún pecado, pero no pueden ser reiterativos el mismo pecado toda la vida. No, porque el cristiano debe ir evolucionando, debe ir, ¿no es cierto?, avanzando. Es muy importante que nosotros sepamos eso, sepamos que el cristiano debe ir avanzando, no puede estancarse en un lugar, no puede ir estancándose. No puede decirse a sí mismo, ya pedí perdón, no tengo que hacer nada, está todo ok y listo. No es así. Ya lo había mencionado, ya lo había dicho. Pedir perdón es llevar nuestras vidas a la purificación que nos permitirá la santificación de nuestras vidas. Así que hermanos, hermanas, quiero bendecirles en el nombre del Señor. Quiero orar por su vida el día de hoy para que Dios te despierte de ese sueño, de ese letargo. Quiero orar por tu vida para que Dios bendiga tu vida, quizá no de las cosas perecederas, sino de las cosas que llenan el alma. Voy a orar por tu vida. Si tienes, ora conmigo con mucha fe, con mucha esperanza de que Dios va a levantar tu vida, de que Dios va a levantar el espíritu para que nuevamente tengas la fuerza para poder seguir adelante en este camino del evangelio. Voy a orar por tu vida. Amado Dios, en el nombre de Jesús vengo a tu presencia para darte gracias por esta hermosa enseñanza, Señor, que nos das el día de hoy. Y quiero pedir misericordia por mi vida, por la vida del ministerio, Señor, por la vida de aquellos que nos están escuchando, por la vida, Señor, de aquellos que están sufriendo ahora mismo en guerra, Señor. Quiero, Señor, pedir misericordia por aquellos, Señor, que se le ha apagado el espíritu, por aquellos que están viviendo en una decadencia en el espíritu, Señor. Ten misericordia de tu pueblo. Ten misericordia de aquellos, Señor, que no pueden ya levantar un dedo, Señor, porque están deprimidos en el espíritu y no son capaces de levantarse, Señor. Ten piedad, oh Dios, conforme a tu misericordia, como decía David. Ten piedad, Señor. Yo sé que aquellos, Señor, que están arrepentidos de corazón, Señor, tú no los vas a despreciar, Señor. Yo sé que aquellos que están pidiendo perdón ahora mismo delante de ti, tú no los vas a despreciar, Señor.
Padre Santo, porque vivimos en este tiempo de gracia en donde tus misericordias se renuevan cada día, Señor, y sé de que tú estás con tu oído atento, Señor, escuchando, Señor, a ver quién se quiere arrepentir de sus pecados, para ver quién tiene, Señor, ese paso de fe para arrepentirse de sus malos actos, Señor, en este mundo. Padre amado, escucha, Señor, escucha a aquellos que se están arrepintiendo, escucha a aquellos que se están, Señor, ahora soltando contigo, soltando su angustia, soltando sus pecados delante de ti, Señor, diciendo lo que les aqueja en su vida. Amado Dios, ten piedad, ten misericordia de aquellos, Señor, que están, Señor, apagados, Señor, y ya no pueden levantarse. Aquellos, Señor, que perdieron la fe, aquellos que perdieron el camino, aquellos que perdieron la convicción en ti, Señor, ten piedad y misericordia. Levanta su vida, levanta su espíritu para que puedan nuevamente, Señor, caminar en esta brecha, caminar en esta dirección hacia ti, Señor. Ten piedad, ten misericordia, Señor. Yo sé, Señor, de que tú oirás, escucharás y responderás a tiempo, porque de ti viene el socorro, Señor, y el oportuno, Señor, socorro. Gracias te doy, Señor, por tu palabra el día de hoy, y gracias por escucharnos, y también porque tu misericordia y tu fidelidad es grande. En el nombre de Jesucristo nuestro Salvador pedimos, Señor, y oramos. Amén. Bien, agradecemos a Dios por esta hermosa palabra y también por aquellos, ¿no es cierto?, que están a través de esta plataforma y quizá han hecho esta oración de fe, para que Dios escuche también, ¿no es cierto?, su oración y puedan alentarse para seguir adelante en este camino tan difícil. También quiero invitarles a que puedan estar visitando nuestra página. Ojalá nos sigan aquí a través de la cuenta de TikTok en Al Dios que Adoramos. Busque la página Al Dios que Adoramos y le da ahí por ahí, pum, un me gusta y para seguirnos, para, ¿no es cierto?, nosotros poder transmitir a través de la página, que hoy lo estamos haciendo a través de mi página personal. Pero más adelante sabemos que Dios nos permitirá transmitir a través de la página directamente. También agradecer a nuestros hermanos y personas que nos escuchan en Facebook. Dios les bendiga y espero que, ¿no es cierto?, las plataformas sigan subiendo para que las predicaciones y el reino del Señor siga corriendo. YouTube, Facebook y TikTok, Al Dios que Adoramos. Y le invito también a visitar nuestra página web www.aldiosqueadoramos.cl, en donde hay material cristiano para que usted pueda leer y aprender de las Escrituras. Así que, sin más, Dios les bendiga. Por aquí el equipo Al Dios que Adoramos les manda muchas bendiciones. Dios les bendiga. Nos vemos el próximo domingo con otro expositor. Chao, chao.